Hola, buenas noches. Bienvenidos a una celebración más de miércoles en donde hemos estado estudiando el libro de Hebreos y hemos estado estudiando la supremacía del Salvador. El día de hoy vamos a estar en el capítulo 3, vamos a estar viendo todo el capítulo y hemos visto cómo en estos dos capítulos anteriores el autor viene haciendo una introducción a la supremacía de Cristo, al lugar que Cristo merece. Y nos dice que es más grande que los ángeles, que es más grande que la ley, y nos va llevando por este camino. Y el día de hoy, en el capítulo 3, sí nos va a hacer igual a mostrarnos esa comparación y cómo Jesús es más grande que Moisés, pero además nos va a llevar a una exhortación de que todos podemos ser parte de la casa de Dios. Y vamos a ver cómo todo esto gira alrededor de la fe. Así que, si gustan, hacemos una oración y empezamos con nuestro texto de esta noche. Querido Padre, te damos gracias, Señor, por tenernos acá una vez más, una noche más, juntos, Señor, virtualmente. Te damos gracias por este momento, por este espacio, por tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que llene nuestros corazones y que avive nuestros corazones con esta palabra, Señor, que tú tienes en este texto que vamos a estar viendo el día de hoy, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, el día de hoy, nuestras vidas, Señor, y te pedimos, Señor, de verdad que tú hagas la obra, que tú toques los corazones de cada uno de nosotros con esta verdad que tienes preparada para nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, si gustan me acompañan, empezamos a leer nuestro texto, empezamos en Hebreos capítulo 3, versículo 1, que dice así, dice: Por lo tanto, hermanos, ustedes han sido santificados ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Así que vemos este Jesús, nuevamente, este Jesús que es diferente, que es especial. Este Jesús nos dice dos cosas aquí en el versículo 1 de Jesús. Una, es un apóstol. Y la palabra que se usa en griego aquí para el apóstol es una palabra que solo se utiliza en esta ocasión. Y solo se nos habla de Jesús como apóstol acá, en este momento, en el capítulo de Hebreos. La palabra apóstol me habla de alguien que es enviado, que es un emisario. Y este es el enviado especial de Dios. Este es su Hijo amado que ha enviado. Y por otro lado, el sumo sacerdote me habla de ese sumo sacerdote que tenía la labor de interceder, de poner las ofrendas, de interceder por los pecados del pueblo ante Dios. Así que vemos este Jesús que hace esta intercesión en dos vías, que es el Hijo amado de Dios que se hizo hombre para venir a la tierra y que a su vez también es el intercesor de nosotros ante Dios por nuestros pecados. Entonces definitivamente es una categoría completamente nueva la que estamos viendo acá. Es una categoría que no existía, que no podíamos comparar nada con él. Y inmediatamente desde el versículo 1 el autor de Hebreos nos refuerza ese tema de este Jesús que es diferente, que es importante que pongamos atención, que lo consideremos, como dice el versículo 1. Y seguimos leyendo en el versículo 2, dice así, dice: Él fue fiel al que lo nombró, como lo fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces vemos cómo a partir del versículo 2 empieza a hacer este tipo de comparativa con Moisés, de Jesús con Moisés. Y la primera pregunta que yo me hacía era: ¿por qué Moisés? Porque si yo el Antiguo Testamento yo pudiera decir, ¿por qué no el rey David? ¿Por qué no José? ¿Por qué no Abraham?
Hay muchos personajes por ahí que uno diría que son personajes de los cuales uno puede aprender muchísimo y puede rescatar muchísimo. Entonces, uno diría, ¿por qué habría de ser Moisés el hombre que escoge el autor? Y Números 12, 6, 8 nos dice así, nos dice: el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. O sea, evidentemente Moisés era un hombre digno de exaltar, estaba en una categoría diferente a los profetas. Dios no le hablaba en visiones, Dios estaba con él. El próximo domingo vamos a estar en el capítulo 24 de Éxodo, vamos a ver cómo Moisés sube y está rodeado de la nube donde está la presencia misma de Dios. Entonces, evidentemente, para las personas que estaban escuchando este mensaje, que habían sido criados judíos, tenían esa persona de Moisés como alguien digno de exaltar. Y aquí el autor no está minimizando a Moisés, ni mucho menos. Es un hombre digno de honor. Sin embargo, lo que nos está diciendo es que Jesús está completamente en otra categoría a Moisés. Nos está diciendo que que Moisés fue siervo fiel en la casa. Sin embargo, que el constructor de la casa es más importante. Y nos dice que el constructor de todo es Dios. Y además nos dice que Moisés fue siervo en la casa, en cambio Jesús es fiel como hijo al frente de la casa. Así que el objetivo aquí es darle a Moisés el lugar que Moisés tiene, pero darle a Jesús el lugar que él tiene. Es el hijo amado de Dios, es el creador de todo. Aquí nos está diciendo que es el creador de todo. Y es ese lugar que Jesús merece. Es el creador de la casa. Es Dios hecho hombre, como veíamos la semana pasada. Y por último nos habla de que nosotros somos la casa de Dios. Y esto es sumamente increíble, porque la casa de Dios, cuando Dios decide morar o vivir en medio de su pueblo Israel, lo hace en el tabernáculo y lo hace en el lugar santísimo. Había una serie de condiciones para poder acercarse a ese lugar. Y de pronto viene Jesús y en el Pentecostés su Espíritu Santo se reposa sobre todos los apóstoles y las personas que estaban allí. Y Jesús decide morar en nuestros corazones. Y eso es algo que completamente tiene que transformar nuestra forma de ver la vida. Que el creador del universo, de los cielos y de la tierra, de todo lo que existe, que ese que vino y que se hizo hombre y que murió por nuestros pecados, quiere que formemos parte de su casa. Eso es algo totalmente increíble. Pero lo interesante aquí es que hay una condición. Si vemos en el versículo 6, hay una condición para que podamos ser parte de la casa de Dios. Y dice, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos orgullece. Esta condición no es una condición de mérito. No es que si yo me levanto todos los días y leo mi Biblia, y si yo nunca hago nada malo, y que si yo, no sé, voy a la iglesia todos los domingos, bueno, ahora no podemos ir, pero hago todas las cosas que debería de hacer. No es eso, no es esa la condición que nos está diciendo. Nos está hablando de una condición que tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra voluntad de creer, de confiar en Dios. Y eso es increíble porque es una condición que no es meritoria, es decir, no nos las ganamos con nuestras acciones. Es simplemente que nosotros creamos. Y dice nuestra confianza. Y dice nuestra
esperanza, y la esperanza que nos orgullece. Es decir, esa esperanza no es solo una esperanza que vive en mí, es una esperanza que me enorgullece, que resplandece, que se nota en mi ser. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en Jesucristo, en ese que es superior a los ángeles, que es superior a Moisés, que vino a darlo todo y a morir en una cruz por nuestros pecados. Y la pregunta es ese motivo de nuestro orgullo? O sea, ¿realmente podemos decir que nos enorgullece, que es algo que cuando uno se siente orgulloso de algo, realmente eso se nota, eso se ve? Y es increíble que esa sea la condición, que sea una condición en donde no tenemos que hacer nada más que creer. Y creo seriamente que esto es una realidad en nuestras vidas. Entonces, o sea, que si esto es una realidad, todo lo demás viene por añadidura. Esa pasión, ese que se despierta en mí, ese deseo de todos los días, de lo que hablamos en Semilla, de tomar responsabilidad de nuestra vida espiritual, eso viene, porque si yo creo, realmente creo y realmente tengo esa confianza y esa esperanza, eso nace y eso sale, y a partir de eso Dios puede transformar nuestras vidas. Y a partir del versículo 7 vemos un ejemplo de lo que pasa cuando no creemos. Y en el versículo 7 dice así, dice: por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras por 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Así que el autor acá nos está recordando el Salmo 95 y a su vez nos está recordando una historia que vemos en Números 13 y 14. Pero no quisiera dejar pasar el hecho de que en el versículo 7 nos está diciendo como dice el Espíritu Santo. O sea que nos está reafirmando que estas palabras son inspiradas por el Espíritu Santo. Así que es una verdad que también es muy importante, que no la podemos dejar pasar. O sea, realmente la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y eso también tenemos que creerlo. Y dice la historia que está en Números capítulo 13 y 14, que es esta historia donde envían a 12 exploradores, uno por cada una de las tribus de Israel, a ver la tierra de Canaán, la tierra hacia la cual se dirigían, la tierra prometida. Y estos 2 exploradores van y ven la tierra y vuelven y cuentan esta historia que está en Números 13, 27 al 29. Y dice así: este fue el informe. Fuimos al país al que nos enviaste, y por cierto que allí abundan la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev. Los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Es decir, esta tierra es buenísima. Tiene miel, tiene leche, tiene frutos. Véanlos, aquí están. Pero la gente que ve ahí es grande, es poderosa. Las ciudades están amuralladas. Va a ser imposible conquistarla. Notemos que el enojo de Dios no responde a una desobediencia, responde a que no creyeron. Cuando nos habla de ese endurecimiento del corazón, nos está hablando de cómo esta gente no creyó. Esta gente que vio milagros, que vio el mar partido en 2, que cayó maná del cielo, que había una nube para acompañarlos durante el día, fuego para acompañarlos durante la noche, que uno podría decir: ¿cómo es posible si ellos vieron todas estas cosas
que no pudieran creer. Y es que así muchas veces somos nosotros. Llega y se nos presenta y hemos visto a Dios en nuestras vidas y Él ha hecho cosas grandes y maravillosas, pero se nos presenta un obstáculo, se presenta algo que pareciera muy difícil, que pareciera imposible y nos quedamos petrificados y se nos olvida creerle a este Dios que nos ha dado promesas. Este Dios les había dicho que iban a habitar esa tierra y aún así se endurece su corazón, porque ellos tenían esta promesa, pero decidieron no creer. Y ese es el error más grande que podemos cometer, no creer. De nuevo, en Éxodo también veíamos cómo se endurecía el corazón del faraón, también nos hablaba de ese endurecimiento. Y ese endurecimiento respondía a que el faraón no iba a creer en Dios, no creía en ese Dios todopoderoso que mostró su poder en medio de las plagas y en medio de tantas cosas, y no quiso creer. Y ese es el tema de esta noche. El tema es si vamos a creer o no vamos a creer. Y sigo leyendo en el versículo 12, dice así, dice: cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Como se acaba de decir, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión. Parte muy importante de lo que me llama la atención de esta porción es que nos habla de animarnos unos a otros. El versículo 14 nos dice: anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Es decir, esta fe no es para que la vivamos solos. Muchas veces pensamos o podemos llegar a pensar que, bueno, yo tengo mi fe y yo creo, pero eso de los demás y de, no, yo tengo mi manera, yo tengo mi relación con Dios. Y aquí nos está hablando de que nos animemos los unos a otros. Para eso nos reunimos, para eso vamos a la iglesia, para eso venimos aquí virtualmente, comentamos, ponemos comentarios ahí en YouTube o en Facebook o como sea, tenemos esa comunión. Y eso también es para que nos animemos los unos a otros. ¿Cuántas veces uno no puede llegar a ver su fe aumentada, su fe reavivada, de ver cómo Dios actúa en la vida de una persona? O el ánimo que te puede brindar una persona que te dice vamos, y que te acompaña, y que te está buscando, y que está leyendo con vos algún texto. Ese es parte de lo que tiene que pasar en nuestra fe, de que no la vivamos solos, de que si en algún momento estoy flaqueando, de que busque ayuda, de que busque a alguien más, alguien que me pueda dar un buen consejo, alguien que me ayude a reanimar mi fe, a estar cerca de esto. ¿Para qué? Para que no se endurezca nuestro corazón por el engaño del pecado. Por eso es tan importante. Y dice, hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. O sea, esa confianza, esa esperanza, ese creer es hasta el fin, es en todo nuestro caminar. Por eso puede ser que en algún momento, cuando yo no me sienta, porque nos puede pasar cuando yo no me sienta, no sé, con esa fe viva y que siento y que quiero hacer y que quiero, busco a alguien, porque esa fe, ese creerle a Dios, necesitamos tenerlo de principio hasta fin. Este pueblo pudo haberle creído a Dios cuando veía las grandes maravillas que hizo, pero en este momento, cuando se encontró con ese pueblo, con esos gigantes, con esas ciudades amuralladas, dijo, no, esto no vamos a poder hacerlo.
Pero no eran ellos solos, no estaban solos. Dios estaba con ellos y Dios les había prometido que les iba a dar esto. Y sigue hablándonos de este tema en el versículo 16 y dice así, dice: ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Así que, nuevamente, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. No es un tema de méritos. Y sí es cierto, nos habla aquí de la desobediencia, y la desobediencia evidentemente fue un factor, pero lo principal que me está hablando aquí es de la incredulidad. Y la incredulidad tiene que ver con mi voluntad, mi incapacidad de creer, porque no quiero, porque no voy a poner mi confianza en eso. Así que no sé en qué momento de tu vida estás. Si te topaste este video en YouTube, te apareció, no creo que seamos tan famosos como para que el video aparezca en YouTube, pero o si tenés 10 años de ir a una iglesia todos los domingos, o si fuiste y ibas, pero de pronto algo pasó, algo te dijeron, alguien te dijo algo que te dolió o hizo algo que te dolió, y de pronto esa fe decayó, y de pronto te aislaste de ese cuerpo de Cristo que nos puede animar, y puede ser que estés pasando por esa época en tu vida. Y la pregunta, independientemente de cualquiera de estas situaciones que yo esté viviendo, pudiera ser que hasta estás liderando un ministerio en tu iglesia. Y la pregunta que todos, independientemente del momento en el que estemos, tenemos que hacernos, es si vamos a creer o no. Esa es la pregunta de esta noche. Porque si nunca has creído, este mensaje no es una casualidad. No te topaste esto por una casualidad. Y Dios te está invitando a creer hoy, no mañana, no pasado mañana, hoy. Hoy es el día para creer. Si por otro lado crees que crees, como dirían algunos, si crees que has creído, para seguir hablando para seguir diciendo la misma palabra, es igual un momento para reflexionar si estamos creyendo de verdad en este Jesús que es supremo, que está por encima de todo, que merece toda la gloria, que está en control de todo, de cualquier situación, de cualquier momento, de cualquier área de nuestras vidas. Y puede ser que tengas mucho tiempo de ir a una iglesia y de ir todos los domingos y escuchar el mensaje y de sentir que nada pasó, que tu vida no cambia. Puede ser que tu fe está en un momento de que ha bajado. Eso de nuevo, alguien te hirió, alguien hizo algo que no debía hacer y se trajo abajo tu corazón. Pero hoy Dios nos dice a todos, hay una sola condición para ser parte de la casa de Dios. Una sola. Y esa condición es la fe que perdura hasta el final. Es esa fe, ese creer a Dios, creer en Dios, creer en este Jesús que es supremo. Esta gente que estaba leyendo esta carta necesitaba esta exhortación
para mantenerse firmes, porque había persecución, porque había muchas cosas en ese momento. Hoy podría ser diferente. Hoy podríamos sentirnos abrumados por tantas cosas que nos ofrece el mundo. Y que no estoy diciendo que hayan cosas que sean malas o que todo sea malo. Pero pudiéramos llenarnos de un montón de cosas que no van a llenar nunca ese vacío que solo Jesús puede llenar en nuestras vidas. Y eso que buscamos es ser parte de la casa de Dios. Eso es lo que tenemos que buscar, con esa fe. Y eso lo cambia absolutamente todo. Dice Filipenses 1:6, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Y esto me parece que es muy importante, porque aquí estamos hablando de esa condición que no tiene ningún mérito. Pero también Filipenses me dice que Dios se va a encargar de perfeccionar la obra. Y eso también tenemos que creerlo. Que Dios se va a encargar de convencerte de ese pecado, de sacarte de ese lugar, de esa dificultad, de que podemos venir y decirle libremente, y decirle realmente con nuestro corazón: Señor, no puedo X, no puedo cualquier cosa que nos esté afectando o que se nos haga difícil. Señor, mi fe ha decaído. Venir y decírselo, porque Él está ahí, está dispuesto a ir perfeccionando esa obra hasta el día de Cristo Jesús. Nuevamente, esto no es algo de un momento, esto es una larga carrera. Y esa fe que perdura para siempre es la que necesitamos, para que entonces se despierte esa pasión en mí y se despierte ese saborear todos los días, ese levantarme con esas ganas de aprender más de su palabra, de meditar en ella, de estar buscando ese espacio con ese Dios que es 3 veces santo y que quiere que seamos santos como Él es santo, pero que va a ir perfeccionando esa obra. Y eso solo lo vamos a lograr si le pedimos a Dios y si le creemos a Dios. Es urgente, este tema es urgente. No es hoy, no es mañana, perdón, es hoy, no es mañana. Y me gustaría que cerráramos con una oración y que oremos en esta noche para que no se endurezca nuestro corazón y para que tengamos esa fe que perdura para siempre. Padre, te doy gracias, Señor, por este mensaje, Señor, por tu palabra, por lo que tú has puesto en ella esta noche. Te pido que eso llegue hasta lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Te pido que hoy sea un día para creerte, Señor, para creer en ti, en tus promesas, para creer que viniste y enviaste a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados en esa cruz, porque merecíamos la muerte por nuestros pecados, por todas nuestras iniquidades. Y sin embargo, tú nos amaste tantísimo que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, a pagar toda esa deuda, Señor. Y que hoy podemos ser parte de tu casa, Señor. Te damos gracias porque nos permite ser parte de tu casa, Señor. Porque quieres morar en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido, Padre, que realmente puedas llenarnos, Señor, de esa fe que perdura hasta el final, Señor. Que podamos creerte siempre, Señor. Que si hemos dejado de creer, que si nuestra fe ha decaído, o que si nunca, a pesar de formar parte de una iglesia, a pesar de ir siempre, nunca hemos sentido esa fe, Señor. Y que puede ser que hoy nos estemos preguntando si realmente hemos creído. Que hoy sea el día para creerte, Padre. Que hoy sea ese día. Y que tú
perfecciones la obra hasta el día de Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.